Buenos días con todos. En esta oportunidad, continuamos con las presentaciones de este proyecto que hemos realizado que se llama Central Amazónica, un archivo web, ¿no?, sobre música amazónica, y como parte de todo este proyecto hemos hecho un par de publicaciones que son 2 discos. Uno de ellos, el que vamos a presentar ahora, del que vamos a hablar ahora, lleva por nombre La música de los quechuas lamistas, registros sonoros de comunidades nativas de Lamas, con diversas grabaciones realizadas por los abuelos del Huaycu, un conjunto típico que integran Medardo Cachique, Reinaldo Amasifuen, Misael Amasifuen, Daniel Sangama, Remigio Sangama y Pedro Cachique. Esta grabación y producción de este álbum ha sido realizado por Percy Alexander Flores Navarro, quien hoy también está presente. Y en esta oportunidad nos acompaña Alberto Chirif, Julio Mendívil y Percy Alexander. Voy a presentarlos brevemente. Alberto Chirif estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lleva más de 40 años investigando la Amazonía y la cultura de sus pueblos. Es autor, entre otras publicaciones, de Pueblos Indígenas Amazónicos e Industrias Extractivas, del 2011, La historia del Tahuayo contada por sus moradores, del 2013, y Pueblos de la Yuca Brava, Historia y Culinaria, del 2014, y uno de sus más recientes libros es Diccionario Amazónico, Voces del Castellano en la Selva Peruana, que apareció en el 2016. Por su parte, Julio Mendívil es músico, etnomusicólogo y escritor, actualmente vocero del Grupo de Trabajo Etnomusicología de la Sociedad de Investigación Musical de Alemania, presidente de IASPM y profesor de etnomusicología de la Universidad de Viena, Austria. Es autor, entre otros libros, de En contra de la música, herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas, y Cuentos fabulosos, la invención de la música incaica y el nacimiento de la música andina como objeto de estudio etnomusicológico, que apareció en el 2018, ¿no? En contra de la música apareció en el 2016, perdón. Y Percy Alexander Flores Navarro es de la ciudad de Tarapoto. Realizó sus estudios superiores en la especialidad de composición musical de la Escuela de Música de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó labores de investigación en el proyecto de actualización del Archivo de Música Tradicional y Popular del Perú del Instituto de Etnomusicología PUC, y ha editado y publicado La música de los quechuas lamistas, la colección de Marcos Pion y Travesía Consumada. Actualmente es director y guitarrista del grupo 2000 de Tarapoto. Bueno, les quiero dar la bienvenida y agradecerles por acceder a la invitación a presentar este trabajo. Antes de iniciar, quería primero que veamos un breve video sobre los quichuas lamistas, y luego iniciaremos la conversación.
Yo soy Misael Antonio Sangama, vivo en la comunidad de Morillo. Poquito en poquito, todas las tardes entonaba, ¿no? En mi cama, así, echando y echando, soplaba y lo que sale del público, así, a la ciudad, a provincial, tengo más o menos 15 años que he salido a provincia. Ya cuando me han buscado acá los abuelos, me han buscado. No tenían músicos de quena como yo sabía tocar, de entonar ya, y me buscan los abuelos. Y donde que ahí recién están a la publicidad. Y de esa manera sí hasta ahora. La cajada es una tradición para el tiempo de agosto en Santa Rosa Rey. Se toca en Santa Rosa Ray. Tocas, eso toco sí también. Ya. La cajada. Y cuando tocan la cajada hay una danza. Hay una danza, sí. ¿Qué significa esa danza? ¿O Eso, qué hacen? bailan colorido. Los coloridos bailan, bailamos ahí, toda la gente, con sus carganzos, sus palomas. Ahí están los abuelos bailan ahí. ¿Y ustedes tocan una música específica ahí? Sí. No pueden tocar otra música. No único eso, Tijuana. Porque esa es parte de un ritual, ¿no? Ese es acá, sí, sí. Ya. Tú, mira, la cajada también había escuchado, por ejemplo, en Loreto, en Ucayali, pero dinos la cajada de dónde es realmente. Las cajas de Lamas. De Lama. Anteriormente los chancas dejaban un recuerdo. Dejaron acá. La cajada. La cajada es el legado de los chancas. Dejar de los chancas. Ñuqapan naciscanica, año 1951, naciscani, 20 de diciembre. Y ya estoy en 70 años que voy a cumplir en 20 de diciembre. He nacido aquí en mismo Lamas, Mismo Huayco. en Huayco. Ya. Ahora, ¿desde cuándo tocas música? Bueno, yo creo que música está Huactashcani 14 años manta pacha. De esta edad de 14 años entró a público a trabajar con mi danza, con mi música. ¿Cómo has aprendido a tocar el tambor? Bueno, yo he querido, mi interés era eso para aprender. ¿Quién te ha enseñado? Bueno, yo al escuchar he aprendido. Autodidacta, totalmente. Los músicos antiguamente estaban trabajando, yo también tenía que meterme. ¿Qué músicas tocaban antes ustedes? O sea, Antes aprendí en típica de clarinete. ¿qué año más o menos habrá sido eso? El año Un aproximado. aproximada 74. 24. ¿Tú sientes que ha cambiado la música de antes con la de ahora? Sí. ¿Cómo más o menos? Bueno, ahorita ya no es como antes. Ya no es como antes lo que era cuando nosotros empezó en aquel tiempo antes que había más música. Ahora hay cantidad, pero no dan completo los ritmos de la marinera redoblados. De falsa, directo le dan. Ya. Nosotros le volteábamos la jugada, Hacían su redoblante, su, redoble, como su... su chichinillo. Igual que una pregunta. Sobre la pandilla, cuando ustedes tocaban antes la pandilla, ¿cuánto tiempo tocaban? ¿Cómo eran las fiestas antes? Bueno, la pandilla tocábamos hasta que tenés de primera hasta la última la pandilla. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. O sea, ¿empezaban a qué hora? Sí, empezar más o menos demoraba más de media hora, más o menos una hora, para completar toda esa pandilla que empiezan de una hasta la última. Bien, habíamos visto estos fragmentos con los abuelos del Huayco. Ahora quiero pasar la palabra a Alberto Chirif. Hola, buenas tardes con todas las personas que están escuchando en esta reunión. Muchas gracias a los organizadores, a los editores del disco por la invitación. Yo en realidad no soy musicólogo,
y mi único aporte en este campo ha sido la edición junto con un colega, Estefano Varese, hace un poco más de 50 años, de un disco de música Wahun y Ayánica. No voy a entrar en detalles del disco porque eso lo van a hacer los propios autores, y entonces entro de lleno a las reflexiones que me ha generado la lectura de los folletos escritos por los autores y escuchar la música. Lo que se conoce hoy día en las ciudades como música de la selva es en realidad música mestiza, no lo indígena. Cuando un conjunto típico mestizo anuncia que presentará, por ejemplo, la danza de la ayahuasca o de la boa de un determinado pueblo indígena, se trata de una impostura, ya que esa danza no existe en dicho pueblo. Pero lo que más pone en evidencia el engaño es que la música que acompaña a la presentación es siempre bombo baile, que es una música que no encaja, digamos, en los cánones musicales de los pueblos indígenas. Pero yo no digo que no se puedan hacer creaciones coreográficas a partir de motivos con algún grado de realidad de expresiones de pueblos indígenas. De hecho, en México se han hecho maravillas en ese sentido, en Rusia también, por ejemplo, pero hacerlo demanda maestría en la ejecución y sobre todo buen gusto en la creación. Dentro del género de música mestiza están la cumbia y la chicha amazónica, y lo que grosso modo se conoce como bombo baile, nombre que designa tanto al conjunto de intérpretes como a diversos aires musicales que ejecuta, a pesar de que dentro de estos existen una serie de diferencias, ¿no? Y ahora esas diferencias se van ampliando con la modernización para incluir cosas como el rock, el twist y otras expresiones musicales. Dentro del género de música mestiza, todo este conjunto es música mestiza, sea que haya sido creada en medio urbano o en el medio rural de las comunidades indígenas. Esto vale también para el caso de música y danzas andinas, donde la cuyahuada, la llamerada, ambas del altiplano boliviano-peruano o el huayla son músicas mestizas, que además con el paso de los tiempos ha ido incorporando nuevos elementos modernizadores, por ejemplo, vestimenta de los danzantes, instrumentos musicales y aires musicales, es decir, se ha ido haciendo cada vez más mestiza. Esto va a tono con los tiempos, porque como decía Augusto Ferrando, eso es lo que le gusta a la gente. Como ejemplo, quiero recordar ahora una experiencia que tuve en 1977 en Puno, durante la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Conjuntos locales de Diablada interpretaban música y danzas en el estadio de la ciudad, junto con otros venidos de Bolivia, más audaces en sus coreografías y más ricos en sus vestimentas, que en el caso de las mujeres eran también más provocadores, con minisayas que dejaban las piernas al aire, algo absolutamente impensado para el recato tradicional andino. En los parlantes anunciaron de pronto a un conjunto venido de una comunidad alejada, no recuerdo el nombre. Entraron al estadio 4 hombres con largas cañas, o tal vez eran maderas, no lo sé, de al menos unos 3 metros de largo, con un agujero central a lo largo de todo su recorrido, que remataban en bocinas. En el centro del escenario, dirigiéndose sus trompetas en direcciones opuestas, en cruz, comenzaron a soplarlas, produciendo un sonidos graves que recordaban los vientos que recorren las altas montañas solitarias de los Andes. Para mí era algo muy impresionante y muy bello, pero no lo era para la gente, que comenzó a chiflar y a abuchearlos hasta que terminaron su interpretación. A partir de ese entonces no se presentó ningún conjunto de estas características en esa fiesta de la Candelaria a la que yo asistí. La Silva ha sido rica en la producción de música mestiza, que en algunos casos ha tenido difusión nacional e incluso internacional, como por ejemplo con Juaneco y su combo, Bareto, Rosiguar, y antes que esto Orlando Chetraro, que bueno, él tenía una orquesta
él era de acá de Iquitos, ¿no? Tenía una orquesta en la que combinaba músicas mestizas típicas de la Amazonía con aires de Brasil, especialmente el bayón y el choro, y con algunos aires también venidos de la costa. Acá hay toda una creación de valses criollos amazónicos, ¿no? Los más grandes creadores en eso han sido pues Javier y Suiza, el llamado Malapata, y el Chispa Elgres, que ya ha fallecido hace más o menos un año, ¿no? En fin, se trata de diversos estilos, diversos repertorios y diversas composiciones de grupos musicales que también pueden incluir guitarras, guitarra tanto española como la eléctrica, teclado, timbales, congos, clarinetes y voz, ¿no? Volviendo al CD que hoy presentamos, si bien es fácil determinar los elementos musicales que entran en la creación de la cumbia y la chicha amazónica, para mí por lo menos no es tan claro precisar cuáles son los componentes que se han funcionado en la música de Lamas. Podemos por un lado rastrear los instrumentos musicales empleados básicamente, que son el pífano, flauta o quena, y la percusión con caja, redoblante y bombo. En la Amazonía la quena o flauta la tienen también pueblos indígenas como los Awajún, los Huampi, los Ashánica, los Yanesha, los Machiguenga y seguramente otros más que no conozco. Estos tres últimos, es decir, los Ashánica, Yanesha y Machiguenga, tienen además la antara, ¿no? Son cari, como le llaman los Ashánica, ¿no? Y los instrumentos de percusión son más generalizados, aunque no todos son de cueros, sean estos cueros de mamíferos o a veces de pescado. Los grandes húngaros también proporcionan cueros para hacer tambores. Ya que hay también algunos de madera, el más conocido de todos es el manguaré, pero no es el único, digamos, hay otros instrumentos de madera. Está por determinar si la música de Lama tiene influencias y recoge elementos de la música de pueblos indígenas amazónicos vecinos. En el caso andino sí es evidente la procedencia indígena de los aires musicales que se interpretan. Y este podría ser uno de los elementos que, a mi modo de ver, pueden distinguir el mestizaje musical en los Andes y en la Amazonía. En el curso de los siglos, con la invasión española, se han incorporado otros instrumentos y otras maneras de fabricar los ya existentes, ¿no? En el CD escuchamos, por ejemplo, una pieza con rondín, ¿no? Que es un instrumento originario de Alemania en el siglo XIX. Pero solo los instrumentos no nos ayudan a determinar el origen de la música mestiza de Lamas. ¿De dónde provienen los aires musicales? Es un tema por investigar, a mi modo de ver, a partir de fuentes escritas y de expresiones musicales de pueblos indígenas cercanos a Lamas. No creo que haya que orientar la investigación de la música de Lamas sobre la base de la pregunta de cuál es la música pura u originaria de los quechua-lamistas, como lo plantean los autores en este CD. La música, como cualquier hecho cultural, es movimientos, y si no se mueve, entonces es museo. Por eso personalmente tengo mucho miedo a los museos antropológicos que se convierten en especies de almacenes de piezas antiguas. La cultura es un proceso dinámico de cambios que al comienzo pueden chirriar porque no encajan bien en la nueva estructura, pero que con el tiempo van siendo asimilados, naturalizados, hasta que son considerados propios, tradicionales. Para poner un ejemplo no referido a la música, sino a las herramientas, el empleo del hacha y el machete de hierro son hoy día tradicionales en las sociedades indígenas amazónicas, pero no lo eran en el siglo XVI, ya que estos recién fueron introducidos por los españoles, específicamente por los misioneros, a partir del siglo XVII. La zona de Lamas es bien particular. Por los estudios de Alfredo Torero y otros investigadores sabemos que el quechua se expandió hacia las costas del norte de los actuales Perú y Ecuador, como consecuencia de lo que él califica como comercio lejano,
¿no? Que era un proceso que se llevaba a cabo desde muchos siglos antes de los incas, ¿no? Desde el norte del Perú, el quechua se fue implantando en Chachapoyas, que es Amazonas, y en Lama, que es San Martín. No es un alarde imaginativo pensar que junto con la lengua llegaron también otros elementos de la cultura, la música entre ellos. Cuando los Chachapoyas fueron conquistados por los incas, estos llevaron mitimaes y a la vez llevaron pobladores de Chachapoyas al Cusco, ¿no? Estamos hablando entonces de alteraciones severas en la composición demográfica de la región, de antiguos procesos de mestizaje, de recomposición poblacional y de fusiones culturales de todo orden. Más tarde, la colonización española incorporó nuevos aires musicales y nuevos instrumentos, como las guitarras y en general los instrumentos de cuerda. Es curioso ver cómo los aguajón hoy día tienen una especie de violín de 2 cuerdas, que es de evidente inspiración europea. Las vinculaciones de San Martín con la costa y otras zonas andinas son evidentes. Por el sur con Huánuco y Junín, por el norte con Cajamarca y por el oeste con La Libertad. En fin, son pistas muy generales, pero considero que hay que buscar por ellas. En el folleto que acompaña el disco, Percy Alexander, además de presentar al conjunto Los Abuelos, narra muy bien cuáles son los géneros que se interpretan y cuál ha sido además todo el proceso, que es bien interesante conocerlo, del recojo y la grabación y la posterior edición de la música. Por su parte, Luis Alvarado hace, yo creo, un magnífico recorrido sobre la difusión de la música amazónica mestiza, ¿no? A partir de la década de 1950, cuando también se difunde la música andina, entra con mucha fuerza a la costa, especialmente a Lima, que Lima es hoy día mucho más andina que limeña, digamos, por la composición de sus pobladores. Entonces, ahí se continúa no solamente difundiendo, sino diversificando tanto las coreografías, ¿no?, como las interpretaciones con la incorporación de nuevos aires y de nuevos instrumentos. Si luego hay tiempo, me gustaría un poco narrarles cómo fue el proceso de la edición de aquel disco, bueno, iba a decir famoso, pero le quito lo famoso, de aquel disco que grabamos con Estefano Varesi hace 50 años, con música ayánica y abajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu magnífica disertación y, bueno, planteas bastantes, sin duda, ideas que, bueno, ya iremos discutiendo. Ahora quería dar la palabra a Julio Mendívil. Sí, muchas gracias. Yo también quisiera empezar agradeciendo a Luis y a Percy por la invitación a ser parte de esta reunión y también por tener el gusto de compartir con Alberto Chirif, que es una autoridad en la región amazónica. Además, realmente casi una figura, diría yo, legendaria, justamente a través de esta grabación, ¿no?, que ha sido, creo, una grabación que ha tenido una repercusión, al menos en el mundo académico, bastante importante, aunque no sea conocida efectivamente, ¿no? Yo quisiera centrarme en 2 cosas. Uno, yo creo en el papel que creo que puede llegar a tener este Archivo Central Amazónica, y luego pasar a comentar el disco. Yo creo que el Perú, en un primer momento, yo diría hasta la década de los 40, intenta una imagen hispanista, colonialista, o colonial, con todo este tipo de música popular que se propone desde el Estado, del cual es buena expresión, por ejemplo, Alicia Maguiña o Chabuca Granda, ¿no?, una idea pasadista de lo que era la colonia. Y luego hay esta supuesta invasión andina, ¿no?, como comentaba Alberto, a partir de los años 40, y que Arguedas creo que bien sintetiza, ¿no?, cuando habla de estos cinturones de miseria que comienzan a rodear Lima,
y que llegan no solamente pues con sus pertenencias, sino también las migraciones pues suelen traer la música, suelen traer las culturas en su mayor expresión, ¿no? Y me parece que hasta bastante entrado el siglo XX, nuestro imaginario nacional casi desconoce lo que es la cultura amazónica, ¿no? Y sobre todo desconoce lo que es la música amazónica. Yo recuerdo el año pasado durante la pandemia, fui convocado por el Ministerio de Cultura para otorgar ayudas a músicos y había regiones de la, de la región amazónica que nosotros, los especialistas, no conocíamos y no sabíamos a quién buscar, ¿no? Para que nos oriente a qué grupo se podía ayudar en una circunstancia así. Evidentemente esto comienza a cambiar, creo yo, a finales del siglo XX, con el auge de la tecnocumbia y la cumbia amazónica, ¿no? Que empieza a crearse un imaginario también a nivel nacional sobre una selva que quiere atraer turismo, una selva que se pretende introducir en la modernidad. Y coincido en lo que decía Alberto Chirif en este momento, en que en este proceso creo que es interesante notar que, por supuesto, se van generando ficciones, se van generando narrativas que nos van a vender un tipo de región amazónica en el Perú, ¿no? Que por ejemplo tiende a dejar fuera lo que son los problemas de extractivismo, que deja o que pone fuera de esta visión las grandes desigualdades también que existen, por ejemplo, entre los sectores mestizos y los sectores indígenas, ¿no? Los derechos a los territorios y una serie de problemas que son característicos de la región, ¿no? En ese sentido, creo que Central Amazónica cumple un papel bastante importante. Por supuesto, hay archivos musicales en el Perú, la Católica tiene uno, la Escuela de Folclore José María Arguedas tiene otro, y ahí efectivamente hay música amazónica, pero un archivo musical dedicado exclusivamente a la región amazónica no ha existido hasta ahora, y creo que es un paso importante que nosotros tendríamos que aplaudir. Personajes, o sea, yo mientras revisaba la documentación que Luis me hizo llegar, ¿no? Me quedaba pensando en personajes como Andrés Vargas Pinedo, ¿no? Que son realmente personas legendarias en la historia de la música regional, ¿no? Son desconocidos para muchos, ¿no? Son desconocidos para muchos, y creo que Central Amazónica ofrece un espacio muy adecuado para difundir la música de la región, sobre todo en cuanto que no solamente pone la música a disposición, sino también información que contextualiza las grabaciones, ¿no? Yo aplaudo mucho los textos de Percy Flores Navarro. Me parece que el trabajo que está realizando Percy es muy importante, y también me parece que el trabajo que está de contextualización que se está haciendo a través de la página nos permite entender mejor, ¿no? También el disco del que hablamos hoy, ¿no? Sobre el disco quisiera especificar dos cosas que, bueno, algunas de las que voy a decir ya las ha anticipado Alberto Chirif, cuando decía que efectivamente estamos ante un proceso de no solamente de mestizaje, sino también creo que estamos la música siempre está en constante transformación, y creo que el disco lo explica muy bien. O sea, que creo que el disco es es un ejemplo cabal de cómo las músicas en las regiones no solamente están influidas del contacto a través del negocio o a través de las migraciones con otras regiones, sino también con el mundo a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Yo noto cuando veo el repertorio, quiero mencionar algunos de los géneros que están contenidos: el villancico, esto ya nos lleva a la colonia; la pandilla nos lleva, por supuesto, a relaciones interregionales dentro del país; la cumbia, evidentemente, es algo que nos llega con la mediatización de la música a través de la industria discográfica; o el twist,
por ejemplo, ¿no? Que es una de las grandes sorpresas para mí, escuchando la música, ha sido precisamente descubrir el twist islamista, que la verdad no lo conocía y me ha dejado bastante impresionado. Igualmente la marinera, ¿no? La marinera como hay una marinera seguramente que se ha expandido antes de la difusión de los medios masivos, pero también creo que la marinera, al ser un producto mediático, empieza a circular en las radios, empieza a circular en la discografía, y esto también se va a notar en el repertorio de los abuelos del Waiku, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención, ya también lo mencionó Alberto Chirif, es los instrumentos que nos dan huellas de los mismos procesos, ¿no? La presencia por ejemplo, influencias europeas. Hay una gran discusión en la musicología, por ejemplo, si las flautas de pico son prehispánicas o no. En verdad no tenemos ningún registro cabal de flautas de pico, no, flautas con canal de insuflación en tiempos prehispánicos. Y además, en muchas zonas de la Amazonía se sigue tocando, por ejemplo, la flauta de pico con el tambor de marco, lo cual es algo muy característico también en la península ibérica, ¿no? Entonces, esto ya nos da cierto sentido también de lo que puede ser una influencia colonial. Igualmente el redoblante o la caja, ¿no? Son instrumentos que se van fusionando con formas de membranófonos que existían en los Andes, ¿no? Antes de la llegada de los españoles había dos tipos de tambores en el mundo andino y en el mundo prehispánico, que eran los tambores que se tocaban de manera vertical, o sea, con un golpe de arriba abajo, o los que se tocaban de manera lateral, que son los tambores de marco. Y como vemos aquí, los tambores que se usan son de doble parche y se tocan de manera vertical. Esto bien podría ser igualmente una influencia colonial. El rondín, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también es un instrumento que fue adaptado a principios del siglo XX en regiones andinas, ¿no? Y que ha tenido bastante difusión, por ejemplo, en algunas regiones del Cusco. Les recuerdo, por ejemplo, al conjunto Condemaita de Acomayo, que se hizo famoso precisamente por el uso del rondín, que era característico, ¿no? De su música, combinar el arpa, un instrumento llegado en la colonia, con la mandolina y con el rondín, ¿no? Entonces creo que aquí también el rondín aparece como un elemento cultural propio de la modernidad y que lo encontramos en un contexto mestizo en este disco de la selva, ¿no? Creo que uno de los temas más interesantes y que está por estudiarse de una manera seria es el del Chimaiche, que evidentemente muestra intercambios con las tradiciones musicales de los Andes, y como también ya lo comentó Alberto Chirif, es obvio que este intercambio no solamente fue a través del lenguaje, que ya Alfredo Toriero efectivamente ya no lo estudió en su momento, ¿no? Sino que esta interacción tiene que haber incluido otros elementos culturales, como por ejemplo la música, ¿no? Entonces es interesante ver aquí cómo las características locales, ¿no? Le dan un sentido a la música andina diferente y lo convierte en un producto completamente autónomo de lo que podría ser el huayno en otros lugares. Dicho esto, quiero también decir que veo una serie de diálogos con otros países, ¿no? Ya se mencionó la presencia subterránea de géneros brasileños, con samba, el choro, ¿no? También, cuando uno escucha las melodías, yo personalmente reconozco algunos aires muy típicos del repertorio de Ecuador, ¿no? De lo que es el San Juanito, por ejemplo, ¿no? Se escucha claramente, ¿no? Una influencia de San Juanito, y por supuesto la presencia de la música criolla en toda la región amazónica es muy fuerte. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, un tema como la Contomana, ¿no? Fue en su momento un vals pues, profundamente popular, y en la experiencia del año pasado que les comentaba, una de las cosas que a nosotros nos quedó muy clara también es la gran producción que sigue habiendo de valses, no solamente
eh, uno piensa valses en la costa, y no solamente en la costa, sino sobre todo también en la región amazónica. Encontramos gente que tocaba valses en Madre de Dios, pues en verdad, en cualquier lugar de la Amazonía se producen aún, ¿no? En música criolla, ¿no? Y en este ambiente mestizo, y creo que esa es otra deuda que tenemos dentro de la musicología. La etnomusicología peruana o peruanista, diría yo, desgraciadamente no está todavía en sus inicios. Creo que uno de los autores que más ha trabajado en los últimos años es Bernd Babres de Mori, que trabajó sobre los Shipibo con Ibo, ¿no? Y creo que este disco nos cae como una especie de estímulo, ¿no? A los etnomusicólogos para ver un territorio que en verdad sigue estando ahí a disposición y que está esperando simplemente que pues agarremos nuestras chivas y nos vayamos al campo a observar las prácticas musicales, tanto en los sectores mestizos como en los sectores indígenas. Muchas gracias, Julio, por tu presentación y tus ideas. Vamos a tener una ronda más de intervención. Quisiera ahora pasar a Percy Alexander Flores para que nos cuente un poco, ¿no?, lo que ha significado y un poco algunos detalles del proceso de elaboración de este álbum sobre los quichuas lamistas. Sí, hola a todos, gracias por estar presente en esta reunión virtual por ahora. Gracias Julio, gracias Alberto, gracias Luis. Principalmente ¿por qué produzco este disco? Porque cuando yo estudiaba música en Lima, yo siempre tenía la idea de qué se sabía sobre músicas, digamos, de la selva, ¿no? En la universidad o en las escuelas. Y grande fue la sorpresa que no se conocía mucho. Y puesto que yo venía de la selva, entonces empecé a mi búsqueda, ¿no? Y siempre en Lima o en otras regiones había la gran confusión de que la música amazónica significaba únicamente la cumbia o significaba únicamente los conjuntos típicos mestizos, ¿no? Pero de pronto fui buscando, me introducí a Lamas, como yo vivo en Tarapoto, Tarapoto está a media, 40 minutos de Lamas, y entonces me fui introduciendo a la comunidad nativa del Waiku, ¿no? Obviamente que es un proceso largo, ¿no? Sin embargo, fue bien recibido al final. Además, tanto así que toqué con el conjunto, este conjunto de los abuelos de Waiku, empecé a tocar con ellos, a conocer de cerca cómo, bueno, yo estudié música, pues, ¿no? Entonces a mí siempre me interesaba cómo aprender esto, ¿no? Y aparte cómo entender cómo es que se toca, en qué contextos, quiénes lo tocan, por qué lo tocan, y al menos tratar de buscar el hilo histórico, ¿no? Saber cómo viene esta música, ¿no? Claro que todavía hay una nebulosa muy grande, porque 5 años no bastan para estudiar la música amazónica, ¿no? Y principalmente al Waiku, de hecho es poco tiempo, ¿no? Pero empecé a tratar de contextualizar, sistematizar de pronto algunos contextos, géneros, instrumentos, la fabricación de estos también. Entonces eso me fue dando bastantes luces para entender que algunos géneros efectivamente, como decía Alberto y como decía Julio también, no son géneros, digamos, ancestrales, como se tiene el discurso de la ancestralidad, ¿no? En la selva, ¿no? Y que son más en realidad un cúmulo de un montón de hibridaciones, ¿no? Entre las músicas costeñas, andinas, como bien lo ha mencionado también, y como está en el liner, las músicas colombianas, ecuatorianas y sobre todo brasileras, ¿no? Entonces, dado que en un contexto, un tiempo determinado, la Amazonía no tenía divisiones políticas, digamos, ¿no? Uno podría, es más, mi abuelo me contaba muchas veces que era muy sencillo, muy fácil viajar desde Tarapoto hasta Jujuy e irse a Brasil. Había muchos brasileros en Tarapoto, muchos colombianos que venían sin necesidad de tener tantos, digamos, tener tantas dificultades como ahora, ¿no? Pero yo entiendo que ahora somos república, ¿no? Somos países, entonces hay muchas limitaciones, ¿no? Pero antiguamente la Amazonía no era un territorio, digamos, tan
tan dividido como ahora lo es, ¿no? Incluso hace poco, yo le comenté a Luis, ¿no? Que Alto Amazonas, por ejemplo, está en proceso o quiere independizarse, por ejemplo. Alto Amazonas, ahí está Yurimaguas, ¿no? Entonces es increíble cómo hasta ahora incluso la misma selva también tiene sus propias pugnas, ¿no? Internas, ¿no? Entonces, en fin. Ahora, para centrarme más en el disco, en el proceso de grabación, al principio podría deducir y podría resumir que hubo mucha desconfianza de estos músicos. Y yo logré identificar por qué había mucha desconfianza, a pesar que yo había sido bien recibido en la comunidad, había hecho lazos espirituales con ellos, ¿no? Pero seguía existiendo esa desconfianza que existe cuando uno le mencionaba si podríamos grabar estas músicas, ¿no? Y yo desde el primer momento fui honesto, ¿no? Sirve para trabajos para visibilizar y también iniciar todas estas investigaciones que posteriormente se iban a hacer, ¿no? Bueno, básicamente lo que entendí de Lamas es que como hay un sincretismo un poco complejo, complicado, porque existe un pueblo mestizo arriba, ¿no? En un piso de Lamas y en el otro piso están las comunidades nativas, ¿no? Que están dispersas al mismo tiempo, ¿no? Por el resto del territorio de Lamas, la provincia. Y ellos me decían, siempre tenían esa desconfianza, aún que yo había estado inmersos con ellos bastante ya, como 2, 3 años, por el hecho de ser mestizo, ¿no? O sea, eso es bien, bien curioso además, ¿no? Y empecé a ver también tipo de jerarquías, ¿no? Cómo es que los nativos trabajan todavía como peones, ¿no? De los mestizos en las chacras, ¿no? Y fui identificando muchos elementos que podrían de pronto abrirse para nuevos debates en el futuro, ¿no? No muy pronto, o sea, más pronto, ¿no? No muy lejanos, ¿no? Entonces, pero básicamente cuando hice la última grabación hace algunos años, hace un año, uno de los músicos me dijo directamente, ¿no? ¿Sabes qué? Acá a Lamas vienen muchos curanderos, vienen muchos chamanes, músicos de otros sitios y nos piden grabar nuestra música, nos dan un dinero, pero al mismo tiempo se lo llevan y nunca nos dan créditos, ¿no? Entonces justamente ahí es donde yo tomé fuerza, ¿no? Para hacer este lanzamiento del disco, digamos, porque me parece importante también si las músicas sean o no mestizas, claro, hay que entenderlo, en el liner está, ¿no? Que vienen de procesos, hibridaciones ya de la colonia con otros países, pero donde toma fuerza este disco es en realidad eso, visibilizar a las comunidades indígenas que probablemente hayan sido los primeros cultores de estos tipos de música, ¿no? Estos géneros musicales, ¿no? Los villancicos, claro, que han pasado a nuestros instrumentos, ¿no? Como el pífano o pifano, como lo llaman en las comunidades, ¿no? Que acá tengo un ejemplo, que también existe la dualidad, ¿no? Es un pífano hembra, por ejemplo. Bueno, entonces es un tema muy abierto a debates, pero ahí es donde tomo fuerza, ¿no? Para poder visibilizar también estas músicas hechas por las comunidades, ¿no? Que normalmente en el catálogo de música amazónica, claro, están las clásicas grabaciones en comunidades indígenas, ¿no? Donde hay cantos, abajunes, chipivos, pero también la parte instrumental, digamos, es muy importante, también cómo estos músicos han adaptado en las comunidades, ¿no? No solamente en conjuntos mestizos. Además, Andrés Vargas mencionaba algo muy interesante. Andrés Vargas decía que él vino a Lamas cuando era muy chiquito, tenía creo 13, 14 años, no me equivoco, 15 años, vino a Lamas a nutrirse de esta tradición y llevarla a otros sitios, ¿no? Entonces, esa misma, digamos, búsqueda lo han hecho muchos otros músicos mestizos, ¿no? De otras ciudades. Bueno, este disco como tal ha sido dejado, o sea, una copia de este material, no el disco, sino de todo el material que he producido, ha sido dejado en el IDE, ¿no? El Instituto de Etnomusicología de la Católica, por insistencia en vida, Manuel Raes, ¿no? Entonces, digamos, este disco nunca se va a perder, ¿no? Porque ya está en un repositorio donde las matrices, las cintas, digamos, pero no las cintas, sino los audios matrices están resguardados ahí, ¿no? Y además, bueno, los cultores de esta música están felices. De hecho, hoy no pudieron estar con nosotros porque ellos, como tocan en los pueblos, a veces tienen que viajar 2, 3 horas
caminando o a caballo a suplir de pronto el casamiento de un miembro de la comunidad o de pronto fiesta de promociones, ¿no? Entonces ellos están ahorita tocando, por ejemplo, y me dijeron, ¿no? Manda saludos a todos, que nosotros vamos a estar acá tocando desde las 10 de la mañana hasta las 12 o 1 de la madrugada, porque ellos tocan todo el día, ¿no? Es increíble cómo ellos tocan. En las fiestas patronales, por ejemplo, en las ciudades, los conjuntos tocan también desde las 6 de la tarde hasta las 3, 4 de la mañana, es sin parar. Es increíble toda la energía que tienen estos músicos, ¿no? Y yo he sido testigo de eso, de hecho, en las fiestas patronales en Juanjuy, en Bellavista, en Tarapoto, en Lamas mismo, cómo es que ellos tienen, digamos, otra forma, ¿no? De hacer música, ¿no? No es como un show preparado, sino ellos van y tocan justamente para la pandilla, lo que es para la pandilla, bueno, en fin. Ahora, bueno, este disco pues pretende ser, como vuelvo a repetir, una muestra, ¿no? De lo que existe ahora en Lamas, de lo que se ha hecho, o sea, los elementos que han pasado por procesos de hibridaciones, ahí están. Este disco lo muestra, ¿no? Lo difunde de manera directa, ¿no? Entonces este trabajo va a tener también una repercusión muy positiva sobre todo en la comunidad nativa del Waiku, que es donde a las finales ellos me han brindado no solamente el material, sino también la confianza, ¿no? De poder llevarlos a otros espacios y que también ellos se conozcan como cultores de estas tradiciones, ahora ya tradiciones musicales, ¿no? Porque a las finales las tradiciones, creo yo, también se inventan, ¿no? Como leía un artículo ahí de un colombiano sobre la cumbia colombiana, ¿no? Y bueno, este es el trabajo que he traído y que agradezco nuevamente a Julio y Alberto y a Luis. De hecho, es un honor compartir esta mesa virtual por ahora. Seguramente habrá momento de reencontrarnos en algún espacio, ¿no? Gracias. Gracias, Percy, por tu introducción un poco a el proceso de trabajo, ¿no? de este disco. Y bueno, brevemente ya para terminar, quizás podamos tener otra intervención de Alberto Chirif, y quizás podrías un poco así de manera resumida, un poco contarnos cómo fue esa primera experiencia de esa grabación, que es Voces e Instrumentos de la Selva, ¿no? Que apareció en el año 69, si mal no recuerdo. Y también porque, quizás, bueno, Julio luego pueda complementar, ¿no? Un poco lo que ha sido esa tradición de discos, ¿no? Que recogen estas músicas, vamos a decirles, no sé, pues, o indígenas, o mestizas también, ¿no? Que en realidad hay una discografía al respecto, ¿no? Pero quizás no muchas se conocen tanto, ¿no? Algunas quizás como las de producciones, sobre todo que ha realizado la Universidad Católica con la Smithsonian, son quizás las más difundidas, ¿no? Pero bueno, ya quizás Julio nos pueda comentar un poco más sobre eso más adelante, un poco una perspectiva, pero Alberto, ¿podrías contarnos sobre lo que significó ese trabajo, si habían referentes previos, ¿no? ¿Cómo surgió esa publicación, ¿no? Sí, gracias. En realidad, yo creo que no habían referentes previos. Algunos años más tarde, en la década del 80, descubrí que otro colega, que ya falleció también hace poco, Jorge Gallé, había hecho un disco de similares características, o sea, un long play en Colombia, con música de los Bor y los Huitoto. Pero aparte de eso, yo no, en ese tiempo yo no conocía ninguna otra experiencia similar. Lo que yo quiero señalar ahora, que creo que puede ser importante también para futuros trabajos de ustedes, es lo siguiente: ¿qué es lo que me motivó a proponerle a Estefano hacer un disco con la música? En primer lugar, la gran capacidad de las personas de hacer música. O sea, prácticamente todos pueden cantar, cosa que no pasa en nuestra sociedad, comenzando por mí mismo.
casi todos pueden cantar, son afinados, tienen un sentido musical que no tenemos tan generalizado en la ciudad. Y en el caso de los varones, creo que no hay mujeres que interpreten instrumentos. En el caso de los varones, casi cualquiera podía interpretar algún instrumento, sea el violín, abajún, que se llama quitán, o los dos tipos de flauta que tienen, una traversa y una larga, sí, y luego acompañarse en el baile. Pero más allá de esto, también me impresionó, y esto es lo que creo que puede servirle a ustedes, la musicalidad de la gente en otros, digamos, escenarios que corresponden a la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se llaman de una orilla a la otra, eso es hecho con musicalidad. Cuando alguien pasa en una canoa o un bote y llama a otro, también no son gritos, no son como solemos usar nosotros, sino son casi melodías, digamos, ¿no? Cuando alguien llega a una casa, se anuncia y se anuncia musicalmente, incluso en el llanto. Una vez estuve participando en una ceremonia mortuoria funeraria ahí en el Alto Marañón, y me sorprendió la manera de llorar de las mujeres, que era una manera muy ritualizada y muy musical, ¿no? Entonces yo creo que eh, a- 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 yo me imagino que estoy hablando de 52 años atrás, ¿no? Entonces, lamentablemente esta epidemia que se llama modernidad ha destruido eh, relaciones, conocimientos, formas de expresión, etcétera, etcétera. Y probablemente hoy no se den esas condiciones. Entonces, yo les quiero sugerir que busquen un poco el tema de la musicalidad, si en la gente durante su desempeño cotidiano. Y para terminar, eh, eh, quiero decirles que yo he conseguido, me están llegando a Lima ahora, y los debo encontrar cuando yo vaya un viaje a Lima la próxima semana, dos CDs de música guajún grabados a instancias de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Nativas del CENEPA o de COFROC, ¿no? Que fueron apoyados por una fundación suiza. Me están llegando esos dos discos y ya me llegó por la vía virtual un video que fue hecho por un cineasta de los Estados Unidos con la idea de vender el proyecto a algún canal de televisión que luego no se animara. Pero yo quiero dejar todo ese material en el archivo. ¿Funciona en el Instituto de Etnomusicología o me equivoco? El archivo del cual está, sí, ok. ¿Siguen en Chorrillos? Están en San Miguel ahorita. Están en San Miguel, sí. En San Miguel, ok. Me pasan la dirección y me gustaría dejar todo este material, el CD, más el video que filmó este señor, donde hay interpretación de cantos por parte de las mujeres y cantos con flauta por parte de los hombres, para que hagan parte de este repositorio y otras personas puedan valerse de ellos. ¿Ya? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Julio, quizás podrías ahora, no sé, como hablarnos un poco de lo que, digamos, no sé cómo decirle, como esta tradición, si se quiere, de llevar estas músicas al registro, ¿no? Y cómo eso se ha desarrollado en el Perú. Bueno, yo quisiera retomar algo que dijo Alberto, que me parece muy importante, ¿no? Que hay una gran contradicción en la etnomusicología, ¿no? Entre eh, recoger músicas con la idea de salvarlas y archivarlas y volverlas en productos culturales muertos, ¿no? Mm. Una contradicción muy grande dentro de nuestra tradición académica, ¿no? Yo personalmente pienso que la mejor manera de
contribuir a la sostenibilidad de una música es preservar la vida de quienes la ejecutan, ¿no? Luchar por mejores condiciones de vida para las personas que ejecutan esta música, ¿no? Sin embargo, no puedo negar que este trabajo museográfico también tiene un valor, ¿no? También tiene un valor. Yo quería comentar una grabación de 1984 que realizaron Jorge Novati e Irma Ruiz y que se publicó en Argentina sobre la música de los Bora, por ejemplo, o las grabaciones que, que realizaron, por ejemplo, en los años 60, de huitotos colombianos y peruanos, ¿no? Que trabaja eh, Fritz Bosse, un musicólogo alemán, ¿no? Evidentemente estas grabaciones tienen un valor documental, nos informan sobre la música en un determinado momento de la historia. Eh, Hay gente que está trabajando, y Carolina Rodríguez estuvo este año aquí en Viena, por ejemplo, y está trabajando con los Isconagua y tenía una serie de cantos Isconagua y era muy interesante también porque era un material pues completamente inédito y entonces vivimos realmente esta contradicción, ¿no? De estar siempre recopilando y volviendo objeto de estudio lo que tendría que ser cultura viva, ¿no? Yo creo que uno de las dinámicas que sí es importante mantener es lo que Diana Taylor eh, llama como la relación entre el archivo y el repertorio, ¿no? Porque evidentemente los archivos también cumplen una función como fuente de datos y conozco casos en que, por ejemplo, grupos indígenas de Colombia o de Brasil van a los archivos etnomusicológicos a escuchar la música de los ancestros, ¿no? A escuchar la música de generaciones pasadas e inspirarse en esa música o volver a retomar ese repertorio y me parece algo también positivo, ¿no? Entonces, vemos que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Lo que sí quisiera remarcar es que una de las cosas que a mí más, no quiero dejar de decirlo, una de las cosas que más me impresiona de este disco que estamos comentando hoy, es que nos muestra algo que para mí es fundamental. En nuestra imaginación occidentalizada, el indígena vive en el pasado. Y lo que nos muestra esta grabación es todo lo contrario, que el indígena siempre está viviendo en el presente Así orientado es, al futuro, orientado así al es. futuro, nunca está pensando en volver atrás, sino igual como nosotros, como cualquier ser humano, o sea, porque es una cosa que tenemos en la cabeza que lo ancestral, este tipo de terminologías que a veces nos hace perder un poco el rumbo y pensar de que el futuro está atrás, cuando el futuro en verdad lo tenemos que enfrentar todos y me parece que es muy importante mantener esta visión de que las culturas indígenas están paradas frente al futuro y caminando hacia adelante, ¿no? Muchas gracias, Julio. Bueno, Percy, si quieres agregar algo ya para concluir. Bueno, en realidad no mucho. Yo estoy contento con haber participado aquí, haber hecho este trabajo. Notablemente los músicos, como decía Julio también, sí, siempre estamos en constante trabajo con ellos. De hecho, yo siempre me comunico con ellos, siempre estamos tratando de ver mejoras, sobre todo en esto lo que respecta a su modo de vida, ¿no? Porque de hecho es muy curioso también, porque en el caso de Lamas, hace poco nomás hubo una problemática sobre la participación de ellos en decisiones de la provincia, ¿no? Y lo cual a mí me parece algo muy preocupante, porque es como si ellos fueran solamente productos, digamos, de turismo, ¿no? Lo cual no es así. Ellos tienen toda una compleja es muy complejo en realidad lo que refieres. Ellos son como nosotros, ¿no? A las finales, ¿no? No tienen que ser vistos también como objetos para explotarlo turísticamente, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente sobre el disco, este disco ha sido un trabajo, sí, de varios años, ¿no? Ha sido no solamente de ir y grabarlos a ellos porque sí, sino he tenido que pasar por diversos procesos, ¿no? Para poder
introducir este material que ahora todos pueden disponer. Y eso, ¿no? El disco está ahí, el trabajo está entregado y ahora queda solamente disfrutarlo, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias, Percy, y muchas gracias a Alberto Chirif y a Julio Mendívil. Pueden entrar a la página centralamazónica.p y bueno, ahí hay una sección de lanzamientos donde están las grabaciones y la información de los discos. También va a haber hay una versión en long play que va a aparecer de acá en algunos meses debido a los retrasos actualmente que hay en las fábricas. Esto va a tomar más tiempo del previsto, pero bueno, finalmente se estarán listos y ya comunicaremos la fecha en la que estos vinilos estén finalizados y bueno, sigan también su curso dentro de un sistema de distribución internacional con el que contamos. Y bueno, estén atentos a las demás sorpresas y cosas que vamos a ir presentando a través de esta plataforma de Central Amazónica. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, será hasta una siguiente reunión que espero sea pronto. Gracias.